Buenos días. Gracias, presidente. Honorable Asamblea, la que suscribe Laura Alejandra Ramírez Ortiz, diputada integrante de la 64ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tlaxcala, representante del Partido Alianza Ciudadana, con fundamento en los artículos 45, 46, fracción primera, 48, 54, fracciones segunda y tercera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa de ley del procedimiento administrativo del Estado de Tlaxcala de conformidad con la siguiente exposición de motivos. De conformidad con el marco jurídico que regula y hace posible el buen funcionamiento de la administración pública estatal y la municipal, resulta necesaria la actualización de la ley que establece las bases del procedimiento administrativo en estos ámbitos de gobierno, que establezca de manera general y concreta los lineamientos que deben revestir los actos que sean expedidos por las diversas autoridades administrativas en el ejercicio de sus funciones. La posibilidad de que las autoridades administrativas emitan resoluciones que afecten el interés público o bien contravengan disposiciones legales en perjuicio de los particulares implica que se pueda deteriorar el espíritu de servicio que debe prevalecer en la administración pública, por lo que resulta indispensable que nuestro orden jurídico establezca las instituciones procesales que hagan posible la tramitación por parte de los particulares de los asuntos de su interés y que les dé certeza jurídica en cuanto a requisitos y el procedimiento a seguir. La presente iniciativa está correlacionada con la iniciativa que presenté ante esta soberanía para expedir la ley del procedimiento contencioso administrativo del Estado de Tlaxcala, de tal forma que ambas tienen por objeto armonizar el marco jurídico de nuestra entidad en materia de justicia administrativa. Como se ha expuesto en la anterior iniciativa, las reformas constitucionales que instituye el Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción obligaron a la creación de los tribunales de justicia administrativa en cada entidad federativa, cuyo objeto, entre otros, es resolver con facultades jurisdiccionales las controversias entre las autoridades administrativas y los particulares. La creación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala implica necesariamente actualizar nuestra ley del procedimiento administrativo, pues no es dable que el mismo siga conociendo del recurso administrativo de revisión, ya que éste debe ser interpuesto ante la misma autoridad administrativa que emite el acto de autoridad y una vez resuelto, en su caso, impugnarse dicha resolución mediante la promoción del juicio contencioso administrativo. En consecuencia, es necesario dotar al Estado de Tlaxcala de un eficaz sistema de justicia administrativa, para lo cual se propone expedir una nueva ley del procedimiento administrativo del Estado de Tlaxcala y sus municipios, que actualice y armonice sus disposiciones con las del ámbito federal, a fin de que los particulares no enfrenten diversidad de requisitos, procedimientos y normas de procedimiento en la tramitación de asuntos del orden federal, con los del orden local y, por otra parte, cuenten con un medio de defensa de tipo jurisdiccional que les permita impugnar en juicio los actos de autoridad que consideren violatorios de sus derechos, que además les garantice una verdadera eficacia en su defensa. La iniciativa se sustenta en una necesidad social que exige de quienes ejercen funciones públicas el apego irrestricto al principio de legalidad, que se traduce en una actuación sustentando invariablemente en las facultades que les confiere el orden jurídico. En razón de lo anterior, resulta fundamental contar con una ley de manera clara y sencilla que determine las normas mínimas que deben observarse en la tramitación de los asuntos de carácter administrativo, que facilite y dé certeza a los particulares sobre el cumplimiento de requisitos y procedimiento a seguir, y desde luego les otorgue un medio de impugnación contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas. En este sentido, la ley del procedimiento administrativo, cuya iniciativa someto a consideración, tiene por objeto establecer las bases que deberán observar las autoridades administrativas de la administración pública centralizada del Estado o de sus municipios que dicten, ordenen, ejecuten
o traten de ejecutar un acto de naturaleza administrativa, estableciendo para ellos los principios y normas a que se sujetará el procedimiento administrativo correspondiente, a la que también quedan sujetos organismos descentralizados que realicen actos de autoridad y en lo conducente los poderes judicial y legislativo, así como los órganos autónomos. Se corrige el error cometido en la reforma de 2018, por el que se hizo factible la aplicación de la Ley del Procedimiento Administrativo en vigor en los procedimientos de responsabilidades de servidores públicos cuando ello contraviene a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Se establece de manera clara los elementos y requisitos del acto administrativo, adoptando para el caso de incumplimiento o inobservancia las instituciones jurídicas de nulidad y anulabilidad, corrigiendo la discrepancia de la ley vigente, que refiere en primer término a elementos sustanciales y requisitos de validez del acto administrativo, para posteriormente referirse a elementos de validez y requisitos de validez, sustituyendo el término en términos sustanciales que enuncia el artículo 12 de la propia ley. Esto no es un problema menor, pues la determinación de estos requisitos o elementos son fundamentales para determinar el grado de nulidad del acto administrativo. Asimismo, es de observarse que estos elementos o requisitos establecidos en los artículos 12 y 13 de la citada ley no son congruentes con los actos que producen en caso de incumplimiento o inobservancia, pues los del artículo 12, según la ley, son causa de nulidad absoluta, mientras que los del artículo 13 solo producen nulidad relativa. Sin embargo, en el artículo 13 existen elementos o requisitos que de ninguna manera pueden ser considerados como de nulidad relativa, ya que entre ellos se encuentran los siguientes. Artículo 13. Son requisitos de validez del acto administrativo. Primero, constar por escrito. Segundo, queda igual. Tercero, estar debidamente fundado y motivado. Cuarto, contener la manifestación clara y precisa del objeto del acto. Quinto, contener la referencia específica de identificación del expediente de que se trate y nombre completo del o los interesados. Sexto, queda igual. Séptimo, queda igual. Y octavo, ser efectuado por el servicio público facultado para ello. Como puede observarse, se trata de elementos o requisitos cuya omisión debe producir nulidad absoluta y no solo nulidad relativa, particularmente el hecho de no estar debidamente fundados y motivados, mientras que aquellas cuestiones que no afecten de manera trascendental las defensas de los particulares deben ser consideradas como causas de nulidad relativa o anulabilidad, como se propone en esta iniciativa. Por otra parte, se elimina la clasificación del acto administrativo, que es adecuada para efectos didácticos o docentes, la cual, además de resultar incompleta e incorrecta, es innecesaria. Al respecto, debe mencionarse que en esta clasificación de la ley en vigor, erróneamente se consideran como actos administrativos a los actos procedimentales, es decir, los actos previos del acto de autoridad definitivo, lo cual resulta improcedente, pues si aún no se emite el acto administrativo, los actos previos al mismo solo son de trámite o de procedimiento, que desde luego aún no constituyen un acto definitivo. Por otra, la referida clasificación a su vez implicó para el legislador el tener que establecer disposiciones diferenciadas de procedimiento en cuanto a su tramitación, lo cual resulta contraproducente para la ciudadanía, dada la diferencia en requisitos, tiempos y formalidades a cumplir. No deben pasar por alto que esta ley requiere ser lo más sencilla y práctica, de tal forma que la ciudadanía no requiera de especialistas en derecho para realizar el trámite de sus asuntos personales ante las diversas autoridades administrativas. De igual forma, se corrige lo relativo al silencio administrativo o inactividad administrativa, que partiendo de la doctrina de derecho administrativo, la ley le puede dar tres formas de interpretar la falta de respuesta de la autoridad en el plazo señalado. La primera
es que se atiende como una respuesta positiva conocida como positiva ficta. La segunda es que se considere como respuesta negativa, conocida como negativa ficta. Y una tercera es que no se le atribuye ningún significado. En México, las leyes del procedimiento administrativo han optado por la negativa ficta, que es la que se propone en la iniciativa y que se configurará una vez que transcurra el plazo máximo que la ley conceda para dar respuesta a una solicitud o resolver un expediente. La ley vigente no establece en concreto ninguna de estas tres posibilidades e incluso no señala con claridad el plazo de respuesta de que dispone la autoridad, pues por una parte señala que ésta debe emitirse en un plazo de 30 días y en el mismo artículo señala que si la ley no señala un plazo, este será de 15 días. Sin embargo, no se establece cómo debe interpretarse esta falta de respuesta, limitándose a establecer únicamente que ello será motivo de responsabilidad para los servidores públicos, lo que desde luego no satisface el interés del particular. En razón de lo señalado sobre la tramitación diferenciada de los actos administrativos, se modifican las disposiciones relativas a la tramitación, estableciendo un solo procedimiento con reglas claras y sencillas. Por cuanto hace al medio de defensa de los particulares frente a actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo a una instancia o resuelvan un expediente, se prevé la promoción del recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. Al respecto, debe abrevarse que el medio de defensa señalado queda circunscrito a los actos definitivos antes enunciados. De conformidad con la exposición de motivos que antecede, me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía la iniciativa de ley del procedimiento administrativo para el Estado de Tlaxcala y sus municipios. La ley se encuentra estructurada en 6 títulos, 20 capítulos, 102 artículos y 3 artículos transitorios, conforme se describe a continuación. El título primero, denominado de las disposiciones generales e integrado por un capítulo único, define el objeto y alcances de la ley. El título segundo se denomina del acto administrativo. En el capítulo primero establece elementos y requisitos del acto administrativo. Por su parte, el capítulo segundo establece las causas de nulidad y anulabilidad del acto administrativo, derivada del incumplimiento o inobservancia de los elementos y requisitos del mismo. El capítulo tercero de este título de la iniciativa está destinado a regular la eficacia del acto administrativo, mientras que el capítulo cuarto establece las causas de extinción del mismo. El título tercero y sus 11 capítulos regula lo relativo al procedimiento administrativo, cuyas bases mínimas deben observarse en la formación del acto administrativo. De ahí que el capítulo primero establece las generalidades del procedimiento como formas de iniciarse, la obligación de que las autoridades administrativas no podrán exigir más formalidades que las expresamente previstas en la ley. Los requisitos de las solicitudes de los particulares, la obligación de las autoridades para decepcionar toda promoción de los particulares, entre otros aspectos. El capítulo segundo determina lo relativo a plazos para resolver, instituyéndose la negativa ficta ante la falta de respuesta de una autoridad en el plazo que la ley establece. El capítulo tercero establece el carácter y personalidad de los particulares que intervengan en un procedimiento administrativo. El capítulo cuarto se refiere a la ley de los impedimentos, excusas y recusaciones de los servidores públicos que conozcan el asunto de que se trate. El capítulo quinto establece términos y plazos aplicables y procedimiento administrativo. El capítulo sexto determina la forma y términos en las autoridades darán acceso a los particulares al expediente. El capítulo sexto establece lo relativo a las notificaciones que se deriven del procedimiento administrativo. El capítulo octavo establece el derecho de los afectados para impugnación
de las notificaciones cuando las mismas no se apeguen a lo que establece la ley. El capítulo 9 determina los términos en que se dará inicio un procedimiento administrativo a partir de los escritos que presenten los particulares. El capítulo 10 regula la sustanciación del procedimiento administrativo y finalmente el capítulo 11 establece las diversas formas en que la autoridad puede realizar la terminación del procedimiento. El título 4, denominado de los actos de verificación y medidas de seguridad, está destinado en su capítulo 1 a regular los actos de verificación por parte de las autoridades administrativas respecto del cumplimiento de las disposiciones administrativas, y su capítulo 2 establece la posibilidad de que las autoridades establezcan medidas de seguridad como forma de protección de los particulares derivadas de los actos de verificación. El título 5, denominado de las infracciones y sanciones administrativas, integrado por un capítulo único, establece las diversas sanciones que podrán ser establecidas en las leyes administrativas correspondientes, así como la forma y términos en que podrán interponerse por infracción a dichas leyes. Finalmente, el título 6, denominado del recurso de revisión, contenido un capítulo único, establece y regula el medio de defensa que los particulares podrán hacer valer cuando se vean afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente. Podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. En lo que respecta a los transitorios, estos se destinan a establecer inicio de vigencia de la ley, abrogación de la vigente, así como los diversos recursos administrativos de las diferentes leyes administrativas, bandos de gobierno municipal, decretos, acuerdos, reglamentos y demás disposiciones de carácter administrativo en las materias reguladas por estos ordenamientos, estableciendo la salvedad correspondiente para los procedimientos en trámite. Reitero a ustedes, ciudadanos diputados integrantes de la 64ª legislatura, la seguridad de mi consideración atenta y distinguida. Tlaxcala de Xicotenca, a 30 de mayo de 2023. Atentamente, diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz, integrante de la 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tlaxcala y representante del partido Alianza Ciudadana. Y segura estoy de que podemos sacar conjuntamente, unidos, esta ley que no solamente beneficia a la ciudadanía tlaxcalteca, sino que le da transparencia, le da también eficacia y le da un rumbo en donde las personas puedan hacer sus actos administrativos, obviamente con una resolución adecuada y que sea en bien de la sociedad tlaxcalteca. Es cuanto, ciudadano presidente.